música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Buenos días, muchas gracias por estarnos sintonizando otra vez en su programa Consultorio Empresarial, tu estrategia de negocios. Un programa hecho para ustedes, las personas, los emprendedores, los empresarios y las personas de negocios. En este programa nos dirigimos a ustedes con temas variados para que ustedes puedan crecer, puedan trascender, que es lo más importante en esta vida. Lograr trascender, lograr dejar huella. Conduce su servidor Jesús Mario Márquez Hernández, director de Consultores J. Mario. Estoy a sus órdenes como siempre en la consultoría. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante porque la verdad que afecta a todos nosotros como personas, como empresarios, como emprendedores, como personas de negocios. Y es la cuestión de las emociones. Las emociones las traemos consigo, estemos donde estemos viendo cosas de tipo personal o atendiendo cosas familiares, o estando en la oficina, o estando en el trabajo, o estando en el taller, o estando en cualquier lugar. La emoción nos sigue y las emociones siempre están presentes con nosotros. Entonces uno de los problemas que tenemos nosotros las personas es que no sabemos manejarlas, no sabemos controlarlas. Y eso es algo que hay que aprender, hay que interesarnos por hacerlo, porque es una manera de darnos tranquilidad, de darnos un poco de paz en nuestro espíritu, en nuestra persona, que es algo muy importante para todos nosotros. La inteligencia emocional es muy importante, es más importante quizás que la inteligencia racional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional nos ayuda a conducirnos en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en muchas cosas. Y eso es algo que lo llevemos, estemos tratando cosas como personas o tratando cosas como empresarios, como emprendedores, como personas de negocios. Entonces, por eso es importante este tema de las emociones. Y el tema de hoy se llama emociones en el cuerpo. Y para ello hemos invitado a una persona muy conocedora, una persona que sabe muy bien de todo esto y que nos va a explicar paso a paso muchas cosas. Y les invitamos a que ustedes nos manden sus chats, sus comentarios a través de YouTube, en Proyecta Tus Sentidos 2, en Facebook Proyecta Tus Sentidos, en Tuning Proyecta Tus Sentidos. Esperemos sus chats porque nos interesa mucho saber qué piensan acerca de lo que estemos platicando. Entonces, está con nosotros don Marco Antonio Hernández Morales, que él es el presidente de Aprendizaje Somático Asociación Civil, y nos va a platicar mucho de esta parte de las emociones. Bienvenido, Marco Antonio, te agradecemos que estés presente con nosotros, y platícanos un poco en qué consiste tu trabajo en el aprendizaje somático, y indúcenos un poco sobre el tema de las emociones en el cuerpo, cómo afecta a las personas, a los empresarios, a todo el mundo, ¿sí? Adelante. Bueno, gusto estar aquí con ustedes otra vez, a pesar de mi flojera que estoy estrenando ahora. Y las emociones son tan personales y no podríamos vivir sin ellas, simplemente. Espero no meterme en demasiados tecnicismos, porque luego no se hacen entender. Pero las emociones nos enseñan a aprender a decidir qué vamos a hacer en cada momento de la vida. Con ellas nacemos, es parte de nuestro paquete biológico, tener emociones, porque empezamos muy sencillo. Veo algo, esto me gusta o esto me gusta. ¿Y cómo decido una u otra? A final de cuentas, lo que siento. ¿Qué emoción siento? Lo que piensas. Lo que piensas, pero todo está sustentado en una emoción. No en un razonamiento, no necesariamente una habilidad física, pero todo tiene que ver, así la base más es sí, aquí me cayó. Aquí lo tengo.
Regresamos en un momento. Perdón. Bueno, les platicaba de las emociones. Es muy importante que las emociones, inclusive nos decía Marco Antonio, muy interesante ese punto, de que nos ayudan a decidir. Fíjese hasta dónde llegan las emociones, que nos llegan a tomar decisiones de tipo personal y de tipo empresarial. Porque como lo dice él, están con nosotros, o sea, nos acompañan en cada momento, todos los momentos de nuestra vida nos acompañan las emociones. No podemos hacerlas a un lado. Es más, las emociones son las que a su vez a veces nos dominan, por eso hay que saberlas manejar y hay que saberlas controlar. Entonces, ¿me podrías decir, Marco, qué es una emoción? Para que nuestro público pueda saber exactamente para el tema que estamos hablando de emociones, ¿qué es una emoción? ¿De forma técnica o de forma normal? Hay 5 tipos de emociones que tenemos. Algunos autores ponen 7, otros ponen 9. Pero yo me acostumbré a trabajar solamente con las 5 emociones que compartimos con los otros animales de ecosistema nervioso autónomo. Y, por ejemplo, alegría, miedo, es otra emoción auténtica, tristeza también, y los derivados de esos que no son auténticas, sino que las aprendimos sobre una base anterior. Por ejemplo, la depresión viene de una tristeza que se nos quedó como el disco rayado, como decimos. Entonces, la tristeza sí es auténtica, es nuestra garantía de sobrevivencia. Si fuéramos intrépidos todo el tiempo, pues en cualquier momento ya nos daban nuestro cafecito. En cambio, cuando se queda como algo culturalmente aceptado, la tristeza y que tiene que estar siempre ahí el disco rayado, eso ya es depresión. Alegría también serían varias cosas buenas y otras, cuando se queda el disco rayado, ahí es aprendida. Bueno, las personas, uno de los problemas más fuertes que tenemos como personas son los miedos, porque desde niños nos dicen, ahí viene el coco, si te portas mal van a venir por ti, te van a llevar a X lugar. O sea, siempre nos inculcan ese temor a alguna cosa o algún ser o alguna cosa que no conocemos o que no sabemos. Y el no conocerlos también nos provoca miedo porque no sabemos quién es, ¿sí? Y que en cualquier momento puede llegar y no sabemos si es él o no es él, ¿sí? Entonces, yo pienso que desde que somos niños, nuestros padres, en lugar de ayudarnos a controlar mejor nuestras emociones y a lograr que las podamos manejar bien, a veces por tratar de educarnos, nos provocan miedos. Sí. Y ese miedo se va reflejando a través del tiempo. Llegamos a estudiar, como estudiantes tenemos miedo de no pasar el examen, tenemos miedo de reprobar, tenemos miedo de no lograr tener el título o lograr la cuestión técnica que estamos estudiando. O sea, el miedo nos acompaña mucho. Sí. Queremos emprender un negocio, nos da miedo porque no sabemos si vamos a fracasar o nos va a ir bien. Estamos trabajando y sentimos miedo porque a lo mejor el puesto que tenemos nos lo pueden quitar, no lo vamos a poder lograr. Somos directivos y tenemos miedo de que en cualquier momento nos vayan a quitar porque vamos a tomar una mala decisión. O sea, el miedo nos acompaña. ¿Cómo podríamos ayudar a las personas a que controlaran o administraran su miedo? Una cosa que nos recomiendan en la programación neurolingüística es aclarar de dónde viene el miedo, si es mío, auténtico, de aquí y ahora, o me lo inyectaron, dijéramos, nos pusieron amenazas, si haces esto ya no vas a comer esto, en fin. Entonces es muy frecuente eso, que la mayor parte de los miedos incapacitantes, cuando menos, pueden ser aprendidos, y son los peores, porque lo que estamos cayendo es en el miedo, y ese miedo sí es el peligroso. Ahora, el miedo al miedo sería muy bueno si un empresario o un principiante en algo se preguntara, bueno, ¿este miedo de dónde viene? O sea, es importante que te preguntes de por qué tienes el miedo, y de dónde te viene el miedo, si viene exactamente, ¿es mío o lo vi por ahí, se lo copié a alguien y caray, me da unas frenadas tremendas? Pero el miedo al miedo es peligroso realmente porque es incapacitante. Si el miedo nos incapacita, nos paraliza.
para realizar cosas. Pero miedo que ya es como fobia, porque el miedo como tal es el que nos garantiza seguir viviendo ante posibilidades de peligro. O sea que sí es importante que tengamos miedo. Sí, es nuestra garantía de sobrevivencia. Ah, qué bueno. Entonces, pero también considerarlo de esa manera, ¿verdad? Okay, me da miedo hacer esto. ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me está advirtiendo? ¿Qué quiere de bueno para mí? Pues yo pienso que también es importante que la persona se conozca a sí mismo, para que también, conociéndose a sí mismo, puede saber cómo puede afrontar ese tipo de cosas, como el miedo. Sí, es importantísimo considerarlo como algo bueno desde el punto de vista de la sobrevivencia. El hombre de las cavernas tenía los mismos miedos y gustos como nosotros, pero primero hay que reconocer. Yo he trabajado mucho con sueños en las personas y en un momento dado les pregunto si allí habían vivido esa etapa como un disco rayado que estamos repitiendo, o que sí, que tiene que encontrar cuál sería la parte positiva de un miedo, porque el miedo es instintivo. Entonces el instinto no se equivoca. Se equivocan cualquier cantidad de libros contra un instinto bien entendido, que tiene que ser a nuestro favor. Después de todas nuestras partes, huesos, músculos, pensamientos y demás, se han ido depurando a través de millones de años de evolución. Entonces, ahí también tenemos una riqueza tremenda. Y si estamos teniendo miedo al miedo por tener miedo al miedo, estamos fritos. O sea, nunca vamos a lograr nada. Si no nos damos cuenta que todos esos instintos de miedo, de sobrevivencia, han permitido al ser humano sobrevivir hasta nuestras épocas. Y si la persona desconoce de dónde viene el miedo, porque no sabe de dónde viene el miedo, pero lo siente, ¿qué se puede recomendarle para que lo pueda atender o lo pueda quitar el miedo, pues? Preguntarnos de dónde nos viene, número uno. Pero si la persona no sabe, al preguntarse, ¿qué recomiendas? ¿Que asista a un psicólogo, un psiquiatra o que haga? Sí, exactamente, que busque ayuda. Que busque ayuda. En todo caso, busque la ayuda, porque es su garantía de sobrevivencia. ¿El miedo también te lleva a estresar? Bueno, es parte de... Todas las emociones llevan algún tipo de estrés. Ok. O sea, todas llevan estrés. Todas, pero hay dos tipos de estrés. Ah, bien. Una que se llama eustrés. ¿Eustrés? Eustrés. Eustrés. Y el otro distrés. Distrés. ¿Y el eustrés en qué consiste y el distrés en qué consiste? El eustrés es auténtico y el distrés es disco rayado. O sea que ya es algo somático, es algo ya muy... Sí, pero hay una cosa también, otra característica, que el eustrés es temporal. Con una curva sube y baja. El distrés sube, se hace la asíntota y se queda arriba. Eso es muy peligroso, hasta por el aspecto somático, ¿no? Y ese que hay que atenderse. Exactamente. Váyanse a hacer ejercicio, váyanse al arte, una forma de sublimar el... Los hobbies ayudan mucho, ¿no? Totalmente. Los hobbies son muy buenos para poder controlar las emociones. A veces desahogamos nuestras emociones en los hobbies. Sí. La lectura, el caminar, el correr, el hacer ejercicio, el hacer cualquier cosa diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Exactamente. Entonces lo que estamos pensando, por ejemplo, nos puede hacer daño los hábitos peligrosos, ¿no? Desde jugar en el casino, o sea que también nos puede llevar a ese tipo de cosas, a vicios. A vicios, exactamente. O sea, podemos caer en vicios por el mismo miedo. Y al final de cuentas estamos buscando estímulos. Muchas veces los estímulos negativos consumen la energía que necesitamos quemar. Entonces pueden ser los drogas. Las drogas nos afecta, entonces, porque muchas veces también ese tipo de situaciones de los que se droga viene también por los miedos que tiene. Y otra cosa que no se entiende muy bien en muchos lados es que todos esos hábitos negativos nos están, dijéramos, inyectando energía. Entonces necesitamos quemar esa energía o jalar energía. Necesitamos estar con el sistema nervioso activado todo el tiempo. Y eso puede ser motivo
varios programas. Sí, sí, podemos platicar por mucho tiempo. Sí, hay tantas cosas que se pueden, en una hora quizás no se pueden tocar todas. Por eso estoy tocando un tema que para mí se me hace muy importante para los empresarios, para los emprendedores, que no tengan miedo de hacer las cosas, que tengan ese interés por hacer las cosas y no se pongan a pensar en el fracaso, no se pongan a pensar en lo malo, que adquieran los hábitos buenos y dejen los hábitos malos a un lado. Sí, hay que estudiar, ¿verdad? A un lado. La otra vez, en un grupo que estoy dirigiendo, me preguntaban, ¿y no te da miedo hablar en público? Me da mucho miedo. Y vieras cómo lo agradezco. Si es que tan así, ¿cómo es posible que si reconoces que tienes miedo y nos has hablado de todos los que puede ser el mal y el miedo, ¿cómo es que lo agradeces? Sí, porque gracias a ese miedo estoy inyectándome adrenalina. Y te superas, el miedo te supera. Me supera, pero al mismo tiempo regreso a la cosa de la energía. Yo una vez les decía, bueno, el estrés, el buen estrés, es la patada que me avienta el ruedo. Si no tuviera yo ese estrés, a lo mejor no me aventaba. Entonces yo cada que voy a dar una plática en algún lado, agradezco que siempre el miedo que me mueve. Pues sí, porque siempre imponen el público, cómo vas a quedar, etcétera, pero el chiste te ayuda a mejores, a que hagas las cosas mejor, a que trates de lograr cosas mejores. Claro. Eso te lleva el miedo. Entonces qué bueno que nos platicas todo esto, Marco, porque es importante que las personas vayamos controlando los miedos que tenemos, pero es muy importante que sepamos de dónde vienen los miedos. Eso es algo que la persona debe atender, de dónde vienen los miedos, y si no sabe de dónde vienen los miedos, entonces sí tendrá que ir a consultar, a pedir ayuda, sí, que lo oriente para poder lograr cómo dominarlos o cómo controlarlos. Sí, sabes que yo estoy generando esa energía, como lo que estoy elaborando en mi pensamiento, y también puedo seguir elaborando en mi pensamiento cómo resolverlo. Y así, a lo mejor sí hay que ir con alguien. Me parece muy bien. Vamos a continuar, la verdad que está muy interesante, Marco, tu tema. Como tú lo dices, pues podemos platicar mucho tiempo y a lo mejor necesitamos muchos programas para poder llevarlo a cabo. Pero creo que es muy importante que podamos platicar acerca de esto. Y sobre todo, muy importante, que las personas realmente lo que escuchen lo puedan llevar a la práctica para su bien. Agradecemos su presencia, en un momento regresamos y vamos a leer unos mensajes que nos han llegado en algunos chats para poder atender en la segunda parte del programa. Muchas gracias, nos vemos después del corte. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com.
música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyecta tu sentido. Estamos otra vez con ustedes platicando con Marco Antonio acerca de las emociones del cuerpo. Y tenemos aquí algunos chats que queremos leer y que tienen algunas preguntas para que Marco Antonio nos pueda apoyar. Rosalba Álvarez, gracias Rosalba, saludos, aquí esperando el programa. Eso es muy bueno Rosalba, gracias, felicidades. Fernanda Montes, se habla mucho de las emociones y las enfermedades. Pues es que están ligadas las emociones con las enfermedades, ¿verdad Marco? En efecto, desde que nacemos estamos integrados en términos de una persona saludable, porque hay extremos que no, donde las emociones, junto con las sensaciones, y los movimientos, por ejemplo, van siempre juntos. Y podemos pensar en las emociones, en las enfermedades psicosomáticas, ¿no? De psico, mente, somáticas, cuerpo. Cuerpo y mente realmente es lo mismo, a pesar de que durante siglos se quiso hacer por separado. Y lo logró. Es que las emociones están en la mente y las enfermedades están en la mente. Entonces no pueden estar separadas. Caminos indirectos muchas veces, pero están ligadas, ¿sí? Muy bien, pues esperemos Fernanda que te hagamos puesto la respuesta adecuada. Que las emociones te llevan a las enfermedades. Si no sabes manejar las emociones, vas a tener enfermedades. Entonces hay que saberlas controlar para evitar enfermedades. Silvana Medina, gracias Silvana. Inteligencia emocional, qué difícil hacerlo día a día. ¿Cómo somos reactivos los seres humanos? Claro, porque tenemos diferentes respuestas neurológicas según el cerebro que tengamos, que nos vienen unos de los reptiles, por ejemplo, hasta lo más moderno de la neocorteza. Cada uno de ellos va a manejar diferentes cosas. Entonces hay que entender simplemente que esa cosa tan simple está sucediendo todo el tiempo, aún estando dormidos. Y eso nos va a dar diferentes catálogos de respuestas cuando está uno más recargado al aspecto biológico, por ejemplo, del movimiento, que va a ir como consecuencia de lo que está sucediendo químicamente en la persona. Y la última parte de la neocorteza, ahí vamos a tener que es lo más rico y a veces lo que más nos da lata, por cuestiones culturales. Sucede que ante el mismo estímulo no siempre reaccionamos de la igual manera. Puede ser que estemos ante un mismo problema y lo queremos resolver de una manera totalmente al día anterior o 2 días antes.
Entonces, las emociones, hace rato decíamos, nomás mencionamos 3, pero está por ejemplo la ira. Hay que reconocer también de dónde nos viene la ira. Ok, mira. Qué bueno, mira, Silvana, esperemos que la respuesta haya sido la adecuada. La inteligencia emocional es el controlar las emociones, es manejar las emociones, es ser inteligente para manejar tus emociones, porque puedes tú tener muy buena inteligencia racional, pero si no sabes manejar tus emociones, puedes tener fracasos. Y a pesar de que tengas mucha preparación, de que seas una persona muy, que tengas niveles de preparación bastante altos, si no sabes manejar tu inteligencia emocional, la inteligencia emocional te lleva a fracasos. Y como dices tú, somos reactivos, los seres humanos, las emociones es una reacción. Entonces, totalmente somos emocionales, los seres humanos totalmente somos emocionales. Entonces hay que saber manejar la inteligencia emocional. Gracias, Silvana. Mariana Martínez, ¿cómo es el estrés? ¿Qué es eso? Explícanos un poco más al respecto, Marco. Una pequeña traducción de eso. Eu quiere decir verdadero. Eus, verdadero. Verdadero. Y estrés, pues verdadero estrés. Verdadero estrés, verdadera. Que es nuestra hada madrina, que a veces no nos gusta, pero que puede hacer por nosotros mucho. Pues el estrés viene a ser como una hada madrina. Exactamente. Que nos va a ayudar a hacer muchas cosas, porque al estar estresados tenemos que sobrevivir, tenemos que reaccionar, tenemos que hacer para ir quitando el estrés. Exactamente. Entonces el estrés es lo que te ayuda. Eustrés es lo que te ayuda. Entonces el estrés positivo, el estrés bueno, el estrés que te ayuda a hacer cosas mejores. Sí. Que gracias al estrés lo puedes hacer. Exactamente. Sí. Gracias a la adrenalina que traes puedes reaccionar y hacer cosas positivas. Y quedar bien calificado. Quedar bien calificado. Ante ti, lo más importante. O sea, por ti mismo, o sea, que tú te sientas bien. Que te des cuenta que te sientes bien. Exacto, es muy importante que te sientas bien. Bien, aquí tenemos a Estela Miranda, dice, ¿cómo trabajar con la inteligencia emocional? ¿Tienes alguna recomendación, Marco, sobre cómo trabajar con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista de que te estás inyectando buen estrés, te lleva a ser triunfador sobre otras posibilidades, y eso nos lleva a la sensación más profunda e íntima, que es la autoestima. ¿Y cómo trabajas? ¿Qué tienes que ir haciendo para que tu inteligencia emocional crezca? Bueno, primero que nada, te vas a la lavadora y echas ahí todo lo que aprendiste mal, a quitarte todo lo que no te permite seguir adelante. Desahogarte con alguna estrategia, ir con un buen terapeuta, con una persona que sea experto de preferencia, y que ya haya pasado todas las terapias posibles, porque una sola no sirve totalmente. Tengo unas personas con mucha experiencia. Exactamente. Para que te pueda apoyar. Puede ser que te ayude a quitarte todos los que andas cargando, que ya no es vigente. Es muy importante. Hay que entender que en su momento pudo haber sido lo mejor, pero como se quedó, fue exitoso en un principio, y pasa el tiempo y ya no es exitoso allí. Híjoles, tienes que reconocer eso, que mucho de lo que aprendiste, lo aprendiste con un cerebro de 5, 6, 7 años, 15, 20, no sé, pero ya no es como lo actual. Pero sí hay que despedirse de esa cosa que fue muy buena en su momento, pero ya actualmente ya no es. La modernidad también nos afecta, ¿no? Totalmente. Porque nosotros estamos educados de una manera y entramos a ciertos cambios que nos empiezan a afectar como personas, y nuestras emociones también se ven afectadas por esos cambios que se empiezan a presentar en la vida, por la modernidad que hay, los avances científicos, todo ese tipo de cosas. A veces a la persona lo saca de su contexto, de su comodidad. De su comodidad, o sea, y entonces le afecta, ¿sí? Y eso hay que saberlo también manejar. Sí, poner cada cosa en su lugar. Bueno, eso fue muy útil hace tiempo, pues ahora ya no. Entonces, la inteligencia emocional, primero hay que desahogar todo lo malo que tengamos dentro, las emociones que se nos quedaron, que no pudimos sacar, hay que sacarlas. Hay que sacarlas y reconocer que, fueron buenas, ya no lo son, que te vaya bien, yo me quedo aquí. Y las emociones que en un momento fueron buenas para nosotros, en este momento ya no son buenas,
hay que sacarlas también. Entonces es una manera de ir haciendo la inteligencia emocional, manejándola y aprendiendo de la inteligencia emocional, cómo trabajar con la inteligencia emocional. Es una manera de poder lograrlo. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Carmen Tinajero. Felicidades a los dos por compartirnos este tema. Admiro su trabajo. Felicidades. Gracias. También tenemos a Omar. Saludos desde Monclova. Gracias desde Monclova. Espero que esté haciendo calor, porque aquí está haciendo mucho frío. Pero creo que también por allá hace bastante frío. ¿Qué hacer para que el miedo y el enojo no entren en mi cuerpo y se queden como enfermedad? Bueno, primero que nada, reconocer que no están hechas para fastidiarnos. En su origen es para sobrevivir. ¿Cierto? Para sobrevivir. El miedo y el enojo es para sobrevivir. Sí, porque hay quienes dicen, quítate los miedos. No, me los quito, pero ¿por qué los tengo? ¿Para qué los tengo? Pues para sobrevivir, como dé lugar. Y esa es la fuerza más grande. Pero entonces, ¿cómo dice y cómo hacer que no entren en mi cuerpo? Se queden como enfermedad. En física y en psicología se dice que lo que se resiste, persiste. Entonces, es una potencia que se guarda todo en el subconsciente, que si lo vas a estar negando, te va a estar dando lata, ligeramente. Porque tiene su función original, es tu sobrevivencia. Entonces, no puedes decir, no, yo no tengo miedo, yo no tengo celos, por ejemplo, yo no tengo enojo, miedo. Bien, entonces una manera es, primero, hacer que el enojo y el miedo son necesarios, sí, pero no dejarlos que se queden por mucho tiempo con nosotros, sino tratar de sacarlos para que esos miedos y esos enojos no nos lleguen a enfermar. Entonces hay que sacarlos, hay que exteriorizarlos, no dejarlos interiormente, ¿sí? Entonces es muy importante exteriorizarlos. Perdón, ¿tú leíste el libro de Carlos Castaneda? ¿Sobre cuál es el libro? ¿De Castaneda o Castañeda? Castaneda, porque se publica en Estados Unidos, aunque él creo que es peruano. No sé. Pero en fin, como era un guerrero, brujo, un chamán. Exactamente, un chamán. Una vez su alumno le pregunta, oiga, don Juan, ¿por qué, cómo se maneja usted ante el miedo? Dice, mira, los antiguos toltecas, ¿qué crees que era lo único que llevaban en la guerra? Se queda Carlos, se queda pensativo y dice, ¿no? Buenas armas, ¿no? Lo único que les sirve y que se lleva a la batalla es el miedo. Es lo que lo hace sobrevivir, el miedo. Exactamente, lo hace sobrevivir. Pero que no se quede el miedo con nosotros, sino que lo saquemos para sobrevivir. Nada más utilizarlo el tiempo que sea necesario y dejarlo a otra cosa. O sea, y el enojo igual. Hablabas también de la alegría. La alegría también es importante como empresario, como emprendedor, como persona de negocios, porque la alegría te ayuda a ser positivo. ¿Sí? Y al hacer positivo buscas cosas mejorar, y el querer mejorar pues logras éxito. Entonces la alegría en eso ayuda. Entonces todas las personas debemos ser alegres, porque somos altamente contagiosos todos. La alegría es necesaria. Y la alegría, igual que el miedo, igual que el coraje, son necesarios, todas las alegrías. Entonces, para que no nos ganen ellos, esas emociones, para que no nos arrastren, mejor me la llevo a la guerra. O sea, me la llevo a la lucha diaria, todos los días. Exactamente. O sea, el miedo, la alegría, la ira, todo hay que llevándolo. Lo llevamos aquí en una maleta, ¿no? Sí. Y la utilizamos cuando sea necesario y lo dejamos, lo volvemos a guardar en la maleta cuando ya no es necesario. Exactamente. Esa sería una manera muy coloquial de decir cómo manejar las emociones. Y al mismo tiempo muy práctica. Muy práctica. O sea, que nos llevamos aquí, las usamos, las guardamos, las usamos, las guardamos y ahí las vamos llevando y entonces vamos logrando cosas. Pero la alegría es algo que los seres humanos estamos perdiendo porque los problemas de tipo espiritual, moral, económico, material, hace que la gente ya se vuelva más hosca, sí, menos alegre. Como si fuera ser útil, ser más hosco que alegre. La alegría es importante que la manifestemos en cada momento.
Por eso dicen que hay que sonreír constantemente, porque eso nos ayuda a desestresar, nos ayuda a quitarnos todas esas cosas que nos están afectando, esas emociones malas que nos están afectando. Entonces, la sonrisa, la carcajada ayuda a sacar todo eso. Entonces, debemos de mantener la alegría siempre. Sí, para todos los empresarios hay que recordarles que el mejor negocio de su vida es su vida. Si su vida está satisfecha, aunque sean logros pequeños, que sea capaz de hacer la clave mejor para los negocios. A ver, sigue, por favor. Sí. Sí, es muy importante eso de los negocios. Que lo lleva el negocio, te lleva a ti, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de qué manera el negocio te lleva? Primero hay que ser lo suficientemente humildes, valga la expresión, para reconocer que está aprendiendo, que mientras está en este planeta, tiene todo para seguir aprendiendo, pequeños, medianos, grandes logros. Entonces, esta es la mejor inversión en su vida. O sea, la mejor inversión es la vida. La vida misma. Entonces, la manera de cuidar la vida es saber manejar las emociones. Sí. Porque conservamos la vida. ¿Sí? Entonces, buen camino. Y podemos enderezar el camino. Sí. Y con toda la humildad reconocer que soy capaz de aprender, soy capaz de equivocarme, soy capaz de hacer algo tremendamente mal. O sea, reconocer nuestros hábitos malos y tratar de corregirlos y utilizar nuestros hábitos buenos para mejorar como personas. ¿Me parece bien? Pues la verdad, Marco, está muy interesante todo lo que estamos platicando y como lo decíamos, nos va a faltar tiempo para hablar de muchas otras cosas, pero vamos a ponernos de acuerdo para otros programas. Regresamos en unos instantes. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Gracias, regresamos otra vez con ustedes. La verdad que el tema está muy interesante. Las emociones en el cuerpo. Es que las emociones en el cuerpo nos afectan porque
lo decíamos anteriormente, la emoción nos acompaña constantemente, no la podemos dejar a un lado, siempre la vamos a traer con nosotros. Entonces, al traerla con nosotros, pues siempre va a estar en nuestro cuerpo la emoción, ¿sí? Entonces, si no la sabemos administrar, si no la sabemos controlar, pues es obvio que la emoción nos va a afectar, porque la traemos en el cuerpo. ¿Es así, Marco? Sí, exactamente. Lo dijiste muy bien. Según el tipo de emoción que estemos fomentando o negando, va a dar cierta cantidad y calidad de energía. Entonces, por ejemplo, ahorita que decías de un empresario, por ejemplo, que tenga mucha alegría porque le está yendo bien o está aprendiendo bien, no necesariamente tiene que yendo bien todo el tiempo, ¿verdad? Ahora sí que piense que eso es un buen negocio, sentirse bien. Que si en otros tiempos consideraba algo que está haciendo como un error, ahora lo puede seguir considerando como un aprendizaje. Y el corazón sea muy productivo para él, pero de vital importancia, porque inclusive mejora hasta cómo duerme. Y que en ocasiones es gritón, también tiene derecho, porque si está tragándose sus corajes, pues mínimo le va a ir muy mal. Es la causa de muchos cánceres, si ya no hay ninguna duda. Entonces, si no controlas esas emociones, si no las sacas, sí te puede llevar a enfermedades, inclusive enfermedades críticas, enfermedades difíciles de curar, ¿sí? Entonces, es importante controlar las emociones. O sea, las emociones forman parte de nuestro cuerpo, están dentro de nuestro cuerpo, y si no las sabemos atender, si no las sabemos manejar, nos van a afectar en alguna enfermedad X. Entonces, hay que tú decías que hay que vivir la vida, ¿o qué? Plenamente. Sí. Plenamente. O sea, hay que saber sonreírle a la vida, a las buenas y a las malas, siempre sonreírle a lo malo y a lo bueno. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que la emoción no nos afecte en nuestro cuerpo, por ende no nos llegue una enfermedad, ¿sí? Entonces hay que cuidar la vida. Sí. Y es que a veces los empresarios o las propias personas como personas no cuidamos esa parte, nos desvivimos por lo que estamos haciendo, por lo que queremos lograr, y al desvivirnos por eso dejamos ir muchas cosas que nos van a ir afectando poco a poco, y al final del camino es algo que nos va a ayudar a irnos pronto de este planeta, ¿no? Entonces hay que cuidar la vida, y eso es lo que no cuidamos, la vida, como personas o como empresarios. Pensamos que la vida va a ser eterna, que siempre la vas a tener, ¿sí? Entonces, al no cuidarla, al no cuidar tus emociones que están afectando tu cuerpo, porque las traes dentro de tu cuerpo, entonces te van a dar enfermedades que al rato no vas a saber ni cómo quitártelas o cómo curarlas, ¿sí? Eso es algo muy importante. Sí, porque además puedes empezar por prever. O sea, hay que prever. Y otra vez digo eso de el mejor negocio de la vida es la vida. El mejor negocio es la vida. Y a veces pensamos que el negocio es otra cosa, es otro lo que hacemos. Dinero, propiedades, todo eso, pero no, la vida es el principal negocio que debemos de atender. Claro. Como personas o como empresarios. Y una manera de atender la vida es sabernos manejar las emociones. Si por alguna vemos que nos afectan las emociones, busquemos a una persona que nos pueda ayudar a que no nos esté afectando las emociones. Porque si las vamos dejando, cuando queremos hacer ya algo, ya no vamos a poder. Entonces, ¿por qué? Porque las emociones están en el cuerpo, por eso el título del tema. Las emociones en el cuerpo, porque las emociones ahí están, ¿sí? Nos acompañan día a día y a cada momento, y hasta, como tú dices, hasta la hora que estamos durmiendo nos acompañan las emociones, ¿sí? Sí. Cuando tienes una pesadilla es el mejor ejemplo que... Una pesadilla es una emoción. Una emoción ahí. Entonces la tienes también hasta cuando estás durmiendo, ¿sí? Exactamente. Entonces hay que saberlas controlar, hay que saberlas manejar. Y si no las sabemos manejar o sabemos controlar, pues asistamos con una persona que nos pueda orientar, un terapeuta, una persona conocedora, ¿sí? Sí, fíjese que hay una cosa muy importante, y no sé si estás de acuerdo, Marco. Una recomendación que yo hago muchas veces a los empresarios: cuando tengan problemas muy fuertes, enciérrense en su despacho, cierren la puerta y no dejen que entre nadie, y empiecen
hablar todo lo que sientan, como si estuvieran platicando con una persona, ¿sí? O que vayan con una persona de su confianza y que puedan decirle todo lo que están sintiendo en ese momento. Es una manera de que controlar las emociones. Y yo creo que toda la historia de la humanidad se ha hecho eso, ¿verdad? Se agarran a su compadre, su comadre y despotrican ahí. Que luego a veces el hecho de que digamos cosas, esas cosas pueden se pueden usar en contra nuestra. Sí, ¿no? sí. Es chistoso lo que Sí. Pero bueno, pero hay que saber a quién se las dices y qué decir, ¿no? Hay que cuidar muchas veces esa situación, o encerrarse en un lugar y empezar a hablar. O como hacían en algunas empresas japonesas hace tiempo, ¿no? Que tenían un cuarto especial con las fotografías de todos los jefes. Para que vayan diciendo. Sí, es una manera de desahogarse sus emociones. O sea, son procesos o sistemas o maneras de desahogar. Eso que hacían los japoneses, llegan a un cuarto donde estaban todos sus jefes y la persona se desahogaba con el jefe ahí, con la foto más bien, ¿no? Una foto, sí. Con la foto, y es una manera de desahogarse. Sí. Muy bien, Marco, pues tú eres presidente de aprendizaje somático y también te dedicas a dar terapias, te dedicas a otras cosas. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber de ti? ¿Cómo te pueden localizar? Bueno, pues podemos darles 2 teléfonos. Uno que, por favor, repítanos. El teléfono para dejar recados es el 5271-6783. ¿Otra vez? 5271-6783. Para dejar recados. Para dejar recados, sí. Y un celular que es el 55-5496-0791. ¿Otra vez? 55-5496-07. Ok, Marco, muy bien. Entonces ahí te pueden encontrar. ¿Y tienes alguna página? En Facebook. ¿En Facebook? Sí, ¿Cómo se pueden encontrar en Facebook? Aprendizaje Somático México. Aprendizaje Somático México, ahí te pueden encontrar en Facebook. ¿Y tienes alguna página web? Ahorita ya no. Ahorita ya no tienes, pero en Facebook te pueden encontrar. Sí. Otro también es el Marco Hernández, pero se van a meter en un aprieto porque hay un montón de Marcos Hernández. Hernández. Hernández, ¿verdad que sí? Creo que Hernández está yendo al mundo, ¿no? Yo creo que no, en México sí. Es el apellido más frecuente. Entonces ahí te pueden encontrar para cualquier comentario o duda que tengan contigo o para cualquier terapia que necesiten de parte tuya, tú con todo gusto las puedes dar. Y también lo que más trabajo, últimamente no sé por qué ha habido mucha gente con problemas de columna. Ah, o sea, tienes tienes pacientes con problemas de columna. Tengo 4 profesiones, entonces uno es para columna, otros son psicoterapia. Y la columna, también las emociones afectan la columna, ¿no? Sí, por ejemplo, esta postura así, que estoy poniendo ahorita, habla de como si estuviera uno cargando pesas. Si está un poquito más para abajo la curvatura, está hablando de un exceso de responsabilidad. Así está así. Es un exceso de responsabilidad. O una responsabilidad malentendida. O una responsabilidad malentendida cuando estás así. Fíjate que hay que cuidar esa parte. Sí. O sea que sí, hay que estar siempre derechitos. Pero natural. Natural, o sea, no forzado. Exactamente. O sea que a veces las posturas se manifiestan las emociones también. Si una persona entrenada, por ejemplo, en bioenergética, ve a un posible paciente a una cuadra y dice, tiene esto. Además con la pura presencia. O sea, nada más con la pura presencia del cuerpo, esa persona puede conocer qué tipo de problemáticas emocionales trae esa persona. Nada más por la pura cuestión del cuerpo. Muy bien, Marco, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. La verdad que es muy interesante tu tema. Esperemos contar contigo en otras ocasiones para seguir platicando de otros temas o ampliar este tema, porque creo que es bastante amplio este tema y creo que es muy importante para las personas y como empresarios o como personas de negocios. O sea, para todo tipo de personas es necesario, porque las emociones las traemos consigo y vayamos a nuestras casas o vayamos al trabajo, ahí las vamos llevando. Entonces, gracias, Marco, te agradecemos tu presencia
Y también quiero agradecerles a Ramiro en controles. Gracias, Ramiro. Y a Jazz, nuestra productora. Gracias, Jazz, por estar aquí con nosotros y estar dirigiendo el programa. Muchas gracias a todos. Gracias por estar presentes. A todas las personas que nos estaban viendo, saludos. Les agradecemos su presencia. Les agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Y seguimos con ustedes la próxima semana de 11 a 12, el próximo jueves 20 de diciembre.